¿Qué te hubiera gustado decirle a Drew? ¡Corre, perra, corre! Hola, ¿qué tal mi gente? El día de hoy venimos con un nuevo resumen, donde esta vez unos jóvenes en un accidente matan a un sujeto y justamente un año después aparece un enmascarado para tomar venganza. ¿Quién se esconderá detrás de esta máscara? ¿Podrá Cindy junto con sus amigos descubrirlo? Vamos a averiguarlo, por eso hoy en Resúmenes GT te presentamos una película de miedo. Una noche como cualquier otra, una joven llamada Drake recibe una llamada por parte de un enmascarado, quien amenaza con matarla. Pero ella no es ninguna tonta, coge el arma más peligrosa que tiene en su casa para defenderse y escapar a toda velocidad. Pero el enmascarado al final la acuchilla y ella termina siendo atropellada. Esto es noticia en la ciudad y los reporteros ya están al tanto de ello. ¿Podría alguien por favor callar? ¡Estoy harta! Ok, gracias. Siguiendo con el resumen, conoceremos a nuestros protagonistas. Cindy, la única amable del grupo, que es incluso capaz de regalarle su propia comida a los más necesitados. Te dije $1, Brenda, la más silenciosa. ¡No entres ahí! ¡Ay, me va a dar un ataque! ¡Ay! ¡Eso sí que me asustó! Bueno, no tanto. Chori, el jefazo de los jefazos, quien en plena entrevista se lanza el señor de los memazos. ¡Corre, perra, corre! Grupo que también es integrado por Ray, el novio de Brenda, quien de vez en cuando hace el papel de fabuloso. Si veo a Bobby, le diré que lo amo. Good work. Lindo trasero. ¿Crees que así me veo gay? ¿Qué piensas ahora? Buffy, la más... y su novio Greg, grupo que está muy nervioso debido a que casualmente el día de hoy se cumple un año de la muerte del sujeto que por descuido atropellaron y tiraron al río. En eso la reportera investigando intenta sacarle información a este policía llamado Duffy, quien también es el hermano de Buffy. Pero un día mientras se encontraban en clases, una nota en la mesa por parte del enmascarado que decía: Sé lo que hicieron el Halloween pasado. Aún así más tarde Greg, después de un baño, también les deja una foto burlándose de él por tenerlo del tamaño de un chistrí. No es el tamaño del martillo, sino el clavo que pones con él. Y de inmediato va a quejarse con sus amigos, creyendo que fueron ellos como medio de burla. ¡Sí, todos búrlense! Pero Cindy le confiesa que ella también recibió una nota y que deberían de llamar a la policía, pero Greg le dice: Si llamas a la policía, te mato. Y al llegar la noche, Buffy se encuentra en un concurso de belleza y para ganarlo decide hacer una escena dramática, pero con lo que no contaría es que allá arriba se desespera de verdad al ver cómo el enmascarado mata a su novio enfrente de ella. Obviamente nadie la ayuda porque creen que ella está actuando, pero gracias a esto gana el certamen y su novio pues... ¡Al diablo con Greg gané! Aún así más tarde se va a su hogar, mientras que Cindy recibe una llamada por parte del enmascarado informándole que él se encuentra cerca y que nunca la encontrará. Pero... Detrás del sofá de la estancia. y luego de por fin esconderse en un lugar seguro, imposible de ver, decide perseguirla, donde Cindy comienza a subir por las escaleras lanzándole todo para poder escapar, hasta la pobre abuelita terminó cayendo. Y el piano, no se preocupen que la abuelita lo logró rescatar a tiempo. En eso Cindy llega a su cuarto y logra llamar a la policía, pero mientras ellos llegaban se acerca a su novio para protegerla, pero a este se le cae un teléfono, un cuchillo y unos guantes, técnicamente parecidos a los que utilizaba el sujeto de la máscara, así que ella de inmediato comienza a sospechar de él y escapa, pero él se defiende aclarando que no son de su propiedad sino de un amigo. Aún así, termina preso y Cindy al salir de la comisaría es entrevistada. ¡Cindy! ¡Tu mamá es hombre! Y más tarde, el enmascarado aburrido le hace una llamada a Chori para enmarcar así un momento memorable. Mientras Cindy llega a la casa de su amiga, donde se termina enterando que Duffy sabe toda la verdad sobre lo que ellos hicieron hace un año, pero por razones obvias lo ignoran por completo y luego de esto recibe una llamada por parte del enmascarado informándole que cometieron un error arrestando a su novio con el que se encontraría la mañana siguiente para pedirle disculpas por haberlo arrestado. ¿Lo ves? Yo no pude ser, estaba en la cárcel, ¿lo olvidas? Eres el mejor.
Así que Cindy les da la idea a sus amigos de pasar la noche juntos en su casa para no estar en peligro, pero con la condición de que nadie pueda enterarse. ¡Oigan! ¡Fiesta en casa de Cindy! Pero antes de la reunión, Buffy se burla de Cindy, simulando las llamadas de muerte que ella ha recibido, motivo suficiente para que más tarde, a ser atacada por el enmascarado, comience a tratarlo en modo de burla, creyendo que Cindy lo envió como modo de venganza, así que este sin más la apuñala, pero a pesar de eso, sigue creyendo que todo es una burla. Entonces le corta la cabeza, pero ella sigue actuando, así que mejor la bota a la basura, y al llegar la noche, sigue atacando para ser entrevistado por esta reportera. Luego de esto, en el cine se encuentra la pareja de enamorados, pero Drake se acerca un momento al baño y mientras más se tardaba, Brenda habla que habla, provocando así que las personas, para hacerla callar, la terminan matando para ahorrarle el trabajo al enmascarado. Y ya por fin en la fiesta privada de Cindy, el enmascarado también se encuentra en el lugar y termina provocando la muerte de una de sus amigas, para luego más tarde unirse a los amigos de Chori y matándolos con un flow impresionante. Mar, no debes contestar. Te voy a degollar cual pavo en Navidad. ¡Paz! ¡Oye! Y luego de ello atacar a Bobby, y sin creer lo que sucede, ella escapa y al bajar toma un arma para defenderse, pero al voltear y ver a su novio herido decide ayudarlo. En eso llega Chori desesperado, pero Bobby le dispara y le confiesa que desea matarla para hacer una nueva vida junto con Rey y luego herirse entre ellos para echarle toda la culpa al enmascarado. Pero en medio de todo esto, él llega y los mata a los dos para luego acabar con Cindy, pero esta se defiende como puede. Y luego salvar a su padre, pero al salir el enmascarado ha escapado, así que Cindy es llamada a testificar y al analizar las evidencias se dan cuenta que el culpable de todo esto debe ser una persona que tenga información sobre lo ocurrido entre ellos la noche que mataron al sujeto, y esa persona es Buffy, quien se encuentra quitándose su disfraz para luego irse con la reportera. Así termina esta historia. Si quieren más resúmenes como este, solo comenten. Una película de miedo. Deja tu like, suscríbete y activa la campanita. Y recuerda, esto es Resúmenes GT. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.